Hola, hoy les vamos a hablar del logaritmo. ¿Qué es el logaritmo? En análisis matemático, usualmente el logaritmo de un número real positivo en una base de logaritmo determinada es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. ¿Cuál es la fórmula general del logaritmo? Logaritmo en base b de a es igual a c, lo cual significa que b es la base del logaritmo, a es el argumento y c es el exponente, y se resuelve de tal forma, lo cual será explicado después en un ejemplo. Propiedades del logaritmo. ¿Las conocemos? Primera propiedad del logaritmo, llamada logaritmo de la unidad. El logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0. Logaritmo en base b de 1 es igual a 0 con b distinto de 1. Ejemplo de la propiedad 1. Logaritmo en base 5 de 1 es igual a 0 porque 5 elevado a 0 es igual a 1. Segunda propiedad del logaritmo. Logaritmos de la base. El logaritmo de la base es igual a 1. Logaritmo de base b en b es igual a 1, con b distinto de 1. Ejemplo de la propiedad número 2. Logaritmo de base 5 en 5 es igual a 1. Es lo mismo que decir que 5 elevado a 1 es igual a 5. La fórmula general de la propiedad 3 es logaritmo de base b en b con exponente n es igual a n, con b distinto de 1. Un ejemplo de esto es logaritmo de base 6 en 6 con exponente 3 es igual a 3. Cuarta propiedad, logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. La fórmula de esta propiedad es logaritmo de base b en a por c es igual al logaritmo de base b en a más el logaritmo de base b en c. Ejemplo de la propiedad 4. Logaritmo de base b en 5 por 2 es igual al logaritmo de base b en 5 más el logaritmo de base b en 2. Quinta propiedad. El logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. La fórmula general de esta propiedad es logaritmo de base b en la fracción de p partido en q. Esto es igual al logaritmo de base b en p menos el logaritmo de base b en q. Ejemplo de la propiedad 5. Logaritmo de base 2 en la fracción 3 cuartos es igual al logaritmo de base 2 en 3 menos logaritmo de base 2 en 4. Sexta propiedad. El logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. La fórmula es logaritmo de base a en c con exponente n es igual a n por el logaritmo de base a en c. Ejemplo de la propiedad 6. Logaritmo de base 3 en 10 elevado a 2 es igual a 2 por el logaritmo de base 3 en 10. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Primero vamos a escribir el número en forma exponencial en base 10. Usando esta parte del problema vamos a simplificar la expresión. Ahora vamos a multiplicar los números. Ahora simplifiquen la expresión. Y así la resolución del ejercicio es 2. Ahora vamos a resolver este ejercicio, donde vamos a utilizar la primera parte para resolver en forma exponencial con base 2. Ahora vamos a hacer lo mismo en la otra parte. Ahora vamos a simplificar la expresión de este lado.
Ahora haremos lo mismo en el otro lado. Calcule la suma. Y la solución es 7 medios. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a transformar la expresión por ambos lados. A continuación vamos a simplificar la expresión. Ahora vamos a elevar una fracción a una potencia. Tenemos que elevar el numerador y el denominador a esa potencia. Vamos a multiplicar las fracciones. Si un exponente negativo está en el denominador, mueva la expresión al numerador y haga el exponente positivo. Y ahora vamos a resolver la potencia. Y ahora vamos a multiplicar los números. Y la solución es logaritmo en base 10, 19.208 partido en 125. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Lo vamos a pasar a la propiedad de un cociente. Vamos a resolver el logaritmo. Y ahora vamos a resolver la potencia. Y tenemos el resultado. Este ejercicio va a ser de tarea que resolveremos en el próximo video.